La evangelización tiene que ser eucarística. Hoy día vamos a reflexionar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 31 y 32. Otra parábola les propuso: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Para hacer nuestra reflexión, nosotros vamos a responder a la pregunta: ¿qué es el reino de Dios? En Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto quiere decir que es meramente espiritual. El Catecismo en el párrafo 2816 nos enseña que el reino de los cielos se acerca a nosotros a través de Cristo hecho hombre. Se anuncia en todo el Evangelio, llega en la muerte y la resurrección de Cristo, adviene en la última cena y por la Eucaristía está entre nosotros. Entonces, el reino de Dios se manifiesta a la humanidad a través de Jesucristo, y Él lo compara con una semilla de mostaza. A continuación, vamos a reflexionar tomando como base las características que el mismo Jesús le da. Primero, el Señor dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Nosotros sabemos que las semillas en general son portadoras de vida. Entonces, el reino de Dios es generador de vida, de la vida eterna en el ser humano. En segundo lugar, el Señor dice que esta semilla un hombre la siembra en su campo. Quiere decir que la semilla del reino de Dios es entregada al ser humano para hacerla generar vida, y el ser humano tiene que recibirla y sembrarla en su corazón y darle las condiciones necesarias para que crezca. Es decir, las condiciones necesarias serían el suelo fértil, húmedo, el sol. Espiritualmente sería la oración, la palabra de Dios, la asistencia a los sacramentos. Todo eso implica una atención o afán por parte del ser humano, con lo cual esta pequeña semilla irá desarrollando en el secreto de la tierra, esto es, en el fondo del corazón del hombre, hasta convertirse en una planta que va tomando fuerza y va creciendo. Esa semilla es la palabra de Dios que nosotros cultivamos en lo más profundo de nuestro ser y poco a poco va creciendo. En tercer lugar, el Señor nos aclara que esta semilla es la más pequeña, y es que Dios siempre ha obrado en lo sencillo, en lo humilde. Primero, Él quiso encarnarse en una humilde muchacha de Nazaret, llamada María. Luego nació en un pesebre de un pequeño pueblo llamado Belén. Se reveló a 12 sencillos hombres para formar su iglesia. Y es que las cosas de Dios suelen estar siempre escondidas en la pequeñez de lo cotidiano. Por eso es que nunca hay que menospreciar las cosas sencillas y pequeñas. En cuarto lugar, el Señor nos dice que esa pequeña semilla tiene la capacidad de crecer y hacerse más grande que las otras plantas del campo de aquel hombre que la sembró. Significa
que en el corazón del hombre el reino de Dios tiene que crecer y ocupar el lugar más importante. Y entonces va a hacerse notar, ya no se podrá ocultar. Para terminar nuestra reflexión de hoy día, vamos a quedarnos con la cita bíblica de Lucas 17, 20, 21. Habiéndole preguntado los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió: la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. He aquí que el Señor nos confirma que el reino de Dios es espiritual, no es material, y el reino de Dios se encuentra en lo más sencillo, en lo más pequeño. Y nosotros sabemos que el reino de Dios está entre nosotros, está en Jesús sacramentado. Por eso es que decimos que la evangelización tiene que ser eucarística.